presentamos las 10 mujeres más valientes de los videojuegos. Antes era muy común que todas las historias tenían más fama si el personaje era masculino, y relegando al femenino, siempre como la del segundo plano o la que siempre estaba en peligro. De acuerdo, sí, eran otros tiempos, y el machismo y el patriarcado seguían dominando buena parte del mundo, y la mujer siempre tenía un menor papel en las historias que contaban, y que se publicaban en la mayoría de las obras literarias que leíamos en la época, siempre poniéndola en el papel de dama en apuros, y nada más de ahí poniéndola siempre que no se podían defender de hasta el villano más tonto que hubiera en la historia. Por muchos años y aún en la actualidad, aunque ya muy poco, todavía nadie cree que la mujer puede llegar muy lejos, tanto en la vida real como en la ficción. Y eso es más que nada, pasaba incluso hasta en videojuegos. Pasaba esto, antes en los videojuegos era un poco excluyente en la época, donde el protagonista que se enfrentaba en la historia a grandes riesgos latentes eran hombres, y en el videojuego a la mujer siempre se le ponía como el personaje más débil, aunque ya es muy poco común verlo en los videojuegos en los que son especialmente de survival horror, lucha o que sean extremadamente violentos. Siempre no puede faltar que haya misiones en los que tengamos que proteger a una mujer, sea niña o adulta, en una situación de peligro inminente. O antes en los videojuegos que eran de pelea no había antes ningún personaje femenino por temor a que la desarrolladora se metiera en un problema. Pero conforme el tiempo avanzó, ahora cada vez vemos más mujeres protagonistas en sagas de videojuegos donde la mayoría de los protagonistas son hombres y que han llegado a tocar el corazón de muchos jugadores y jugadoras e inspiran mucho al sexo femenino a iniciar su camino al éxito. Y muchas de ellas en diferentes entregas han logrado hazañas y se han enfrentado a enemigos muchos más peligrosos que otros que normalmente el conflicto resulta en victoria. Y para ellas, y es por eso que en este video repasaremos cuáles son las mujeres más valientes en la industria de los videojuegos. Así que a la carga. Número 10. Manon Baptiste. Comenzamos este top con la que hasta el momento es la única protagonista femenina en la saga Medal of Honor. Se trata de Manon Baptiste, francesa que hace su aparición no muy importante en el primer Medal of Honor, aunque solo como guía del protagonista principal. Sin embargo, en el segundo juego, Medal of Honor Underground, cobra una gran importancia debido a que jugamos con Moella en el modo campaña. Y vemos durante la historia principal cómo las cosas que le han pasado, entre ellas ver cómo los alemanes asesinaban a su hermano Jacques durante un combate en París. Se le define como una partisana, es decir, una soldado clandestina, de ahí el título del juego, Underground. Durante la primera misión en París la llevamos a cabo por la resistencia francesa, aunque más tarde se uniría a la OSS, que es la agencia de inteligencia estadounidense precursora de la CIA. Ella se enfrentó a cientos de soldados nazis, además de que arriesgó su vida destruyendo tanques de guerra, adentrándonos en el norte de África, liberando prisioneros en la abadía de Monte Cassino ante la amenaza de que iban a bombardearla, para que al final consigamos el objetivo final, liberar París y toda Francia de los alemanes, y así conseguir vengada la muerte de Jacques. Más adelante se quedaría como agente de la OSS, una mujer que vale la pena recordar. Número 9. Claudia Auditore. En la saga Assassin's Creed todos conocemos al profeta y mentor de los asesinos del Renacimiento, Ezio Auditore, pero también debemos reconocer a su hermana Claudia. ¿Por qué debe ser reconocida? Simple, por su valentía y apoyo en la lucha de los asesinos contra la infame familia Borgia. En Assassin's Creed 2, ella no desempeña un papel muy importante que digamos, debido a que casi siempre solo estará llevando los registros contables de la Villa Auditore en Monteriggioni. Pero en Brotherhood sí desempeña un papel muy importante. En el 2 vimos cómo su novio en ese entonces, Duccio, la engañaba con otras mujeres. Pero más adelante en Brotherhood vemos cómo se ofrece, a pesar de las protestas de Ezio, a reformar el prostíbulo de la Rosa en Flor,
Además de que sorprendidos cuando nos avisan de un asalto al lugar, vemos a Claudia rodeada de soldados Borgia caídos y ella tenía un cuchillo empuñado, por lo que ella defendió el lugar creyendo que no sabía defenderse Ezio, y nos equivocamos, y más adelante, por su desempeño con los asesinos, es nombrada como una asesina oficial, y cerca del final del juego vemos cómo ayuda a los asesinos a eliminar en un feroz combate en la plaza del pueblo contra los últimos soldados de César Borgia, el cual termina con la victoria de los asesinos y el arresto de César por parte de Fabio Orsini por orden del Papa Julio II. Número 8. Chun-Li. La autoproclamada luchadora más fuerte del mundo debutó en Street Fighter 2, siendo la única participante femenina en ese entonces, en un panel de artistas marciales y bestias. A pesar de que carecía fuerza física, consiguió imponer un estilo de combate bastante tremendo para la época, y en la actualidad se le considera la luchadora más fuerte en la industria de los videojuegos, consiguiendo demostrar que los personajes femeninos podrían dar más de sí mismas que el resto de los seleccionables, y no se equivocaron. Y en la actualidad ya hay una gama alta de personajes femeninos jugables, no solo en Street Fighter, sino también en otros juegos de lucha. Número 7. Maria Renard. La conocida protagonista de algunos videojuegos de la saga Castlevania, sobre todo Rondo of Blood y Symphony of the Night. Ella es la cuñada del protagonista, Richter Belmont, que acompañamos a adentrarnos al castillo, no solo a ponerle fin a los malvados planes de Drácula, sino también a rescatar a Annette, hermana de María y prometida de Richter. Ella desde pequeña es describida como una mujer de carácter valiente y odia cuando recibe un no como respuesta. Toda la historia principal que vivimos con ella ocurre cuando tenía 12 años, sin embargo 5 años después de la derrota de Drácula en Rondo of Blood, en Symphony of the Night regresa al castillo de Drácula para investigar sobre el paradero de Richter Belmont. Más adelante, con la ayuda del protagonista, el vampiro Alucard, hijo de Drácula, nos enteramos que fue poseído por Shaft, sacerdote oscuro que planeaba utilizarlo para revivir al conde. Ella sola vimos cómo se adentró al castillo combatiendo hordas de terribles monstruos, además de evitar las trampas que había en el castillo. Al final, con la ayuda de Alucard, conseguimos romper el embrujo que Shaft había puesto a Richter y de ahí escapamos del castillo. Número 6. Samus Aran. Muchos se sorprenderán por esto, pero tras varias entregas de Metroid y más de 4 apariciones en Smash Bros., no se puede decir que sea sorpresa que el papel de protagonista de la saga haya recaído en una aventurera espacial. Sin embargo, en los tiempos que debutó para la NES y solo tras completar el juego, se nos revelaba que tras esa armadura el personaje era una mujer. Samus consiguió hacerse paso entre los héroes de la NES por méritos propios, y gracias a su capacidad de adaptarse y sus habilidades de combate frente a las amenazas del universo, y lo consiguió de una manera tan efectiva que en ninguno de los juegos posteriores se explotó su figura femenina. Número 5. Aveline de Grandpré. Volvemos de nuevo con la saga Assassin's Creed, pero esta vez nos trasladamos a la América colonial, específicamente durante la ocupación francesa de Luisiana, con Aveline de Grandpré, una de las pocas mujeres de la Orden de los Asesinos en tener su propio juego, el cual se trata de Assassin's Creed Liberation. Nació como hija de un rico mercader francés y una esclava africana. Ocupó un puesto de riquezas y respeto dentro de la sociedad de Luisiana, pero a pesar de su nivel social sentía una gran preocupación de cómo trataban a los esclavos y a las injusticias a las que estos eran sometidos. Así que ella se convirtió en una asesina, y bajo las órdenes del mentor Agate, quien la había reclutado en la hermandad, nos fuimos adentrando más al conflicto con los templarios, llegando a explorar lugares como Chichén Itzá, descubriendo para quién trabajaban, y era nada menos que su madrastra, la supervisora, Madeleine de Lille. Entonces,
Obligada, decidió matar a su madrastra, liberando así a Luisiana del control de los templarios. Años más tarde se uniría con el mentor de las colonias, Ratonaketon, mejor conocido como Connor Kenway. Número 4. Ashelia Benargin Dalmasca. En el puesto número 4 tenemos a una de las protagonistas femeninas de la saga Final Fantasy, específicamente Final Fantasy XII. Se trata de la princesa Ashelia Benargin Dalmasca, o Ashe. Es la última descendiente del rey dinasta, Raidwall. La historia comienza así. La princesa se prepara para su matrimonio con el príncipe Rasler Heios Nabradia, que es el príncipe de Nabradia, que reforzaría la alianza entre ambos reinos y de paso derrotar al poderoso imperio arcadiano. Pero lamentablemente no funcionó mucho. La capital de Nabradia, Nabudis, fue destruida por una explosión causada por la neticita, y durante la batalla murió su marido Rasler en Nalvina, y en la fortaleza de Nalvina su padre, el rey Raminas, murió asesinado por presuntamente Bash von Rosenborg, oficial de confianza de Rabanasta y del rey, pero en realidad había sido asesinado por el hermano gemelo de este, Gabran, que estaba del lado arcadiano. Y también Dalmasca, como consecuencia, pasaría a ser controlado por el imperio, porque con la mentira de que se quitó la vida, en realidad empezó a formar lo que sería la resistencia para derrotar al imperio, comandado por Vayne Caruda Solidor, príncipe y más tarde emperador, y para poder reclamar lo que es suyo, junto con los demás protagonistas, Van, Valtier, Ash, Bash y Penelo, fuimos adentrándonos en lugares peligrosos en busca de los objetos del rey dinasta, que les servirían para probar su linaje, además de tener contacto con los Ocurios, que le dieron la espada del pacto con la que destruiría el cristal del sol, ubicado en el faro de Ridorana, y así la fabricación de la neticita cesaría. Para el final del combate del juego, durante la batalla final en Rabanasta, nos enfrentamos a Vayne, derrotándolo y matándolo, por lo que al final resulta coronada como reina de Dalmasca. Ella es una de las pocas mujeres que lleva cargando en sus espaldas el destino de un reino. Número 3. Ellie. No podía faltar la protagonista de un videojuego de survival horror tipo apocalipsis zombie, y se trata de nada menos que Ellie de The Last of Us, uno de los survival horrors más exitosos de los últimos tiempos. Que no te engañe su edad, pues a sus 14 años se considera muy madura para su edad, pues al haber nacido en un ambiente hostil y peligroso y al haber perdido a su madre, le hizo dejar de actuar como una niña, además de que la epidemia del hongo Cordyceps, porque a pesar de haberse infectado no ha desarrollado ni ha sucumbido ante la enfermedad. Durante la travesía con el protagonista masculino Joel, vamos a ir luchando junto a más sobrevivientes del Cordyceps, en un ambiente hostil, enfrentándonos a hordas de enemigos y tratar de evadir al ejército de los Estados Unidos que quieren capturarla debido a que es inmune a la enfermedad y creen que tiene la cura para la enfermedad. A medida que vamos avanzando en la historia, nos iremos familiarizando con Joel. Ella es una de las pocas menores de edad de los videojuegos, siendo muy valiente. Número 2. Yuna. Nuevamente la saga Final Fantasy quiere luchar por un puesto más alto, pero ahora vamos a ir con la 10ª entrega de la saga, y la primera que se hizo para PlayStation 2, Final Fantasy X, pero vamos a especificarnos con Yuna, la protagonista femenino de la saga. Hablemos un poco de ella. Yuna nació en B-Side, siendo hija del alto invocador Braska y una mujer Albed, por lo que tiene ascendencia mestiza, que 10 años antes de la historia principal derrotó a Sin junto con sus guardianes Yech y Auron. Durante la trama principal de la historia, vemos cómo ella sorprende a la gente por convertirse con tan solo 17 años en una invocadora e iniciar su peregrinaje, siendo una de las invocadoras más jóvenes. Yuna deberá iniciar su peregrinaje desde B-Side hasta llegar a Zanarkand,
en compañía de sus guardianes. Durante la misma trama nos enfrentamos con ella a varios desafíos peligrosos que incluso no solo pondrán en peligro su peregrinaje, sino también a ella. Desde adversarios poderosos, soportar en varias ocasiones el ataque de los Al Bhed, que es considerada como la raza más odiada de Spira, así como el matrimonio forzado con Simur Guado, además de ser acusada de traicionar al dogma de Yevon y al clero, al tratar de matar a Simur, por lo que vivimos una persecución que más adelante se resolvería. Al llegar a San Arcan y ser recibidos por Yunalesca, de ahí viene el nombre de Yuna, según su padre, Braska, por las palabras que ella dice, duda si obtener la invocación suprema, la cual al final no obtiene porque no estaba dispuesta a sacrificar a uno de sus guardianes y amigos para obtenerla. Tras una ardua lucha contra Yunalesca y más tarde con Sin, Yuna lograría hacer historia como la invocadora que derrotó a Sin sin la invocación suprema. Esta vez sería para siempre, trayendo la paz a Spira. Dudaba si ponerla en el primer puesto. Número 1. Lara Croft. Créanme o no, lo pensé seriamente si colocarla en el puesto número 1 de la lista. Y créanme, parece que hice una excelente elección de haberla colocado aquí. Se trata de las heroínas más valientes de la industria de los videojuegos. Una mujer que no conoce la palabra miedo. Heroína de la saga de videojuegos de aventuras de mayor éxito del mundo, Tomb Raider. Muchachos, se trata de nada menos que de Lara Croft. Queda claro que muchos desarrolladores de videojuegos de personajes femeninos no lo negarán, pero se inspiraron en ella. Incluso fue nombrada musa por el grupo musical irlandés U2 en su gira mundial. Mujer que desde niña se enfrentaba a diversos peligros, entrenada por su mentor Werner von Croy. A pesar de haber nacido en una familia de clase alta británica y tener una gran mansión, Lara se apasiona más por salir de aventura en lugares extremadamente peligrosos como tunas, ruinas, esquivando trampas mortales y resolviendo acertijos excesivamente complicados. Y no solo esquivando ruinas, sino también enfrentándose a diversos enemigos que van desde gángsters, delincuentes, animales rabiosos, dinosaurios y hasta criaturas mitológicas. A pesar de que ha cambiado su concepto de cazatesoros a una superviviente, ha llegado a inspirar a muchas mujeres por su valentía, y que seguramente seguirá cautivando a las nuevas generaciones. ¡Es hora de los saludos! Mando un saludo al teacher Raúl Iván, a Jorge Rincón, a Areli Méndez, a Elma Arenas, a Robert Rodríguez, a Carlos Hernández, a Gus Pando, a Carmen Vite, a Oscar Llovera, a Paul Ortigosa, a Roselia Juárez y Cheche Carballo, a las hermanas Nacheli y Leslie Arano, a Yaridei Argüelles, a Rosy Subirie, a Andreas Vera, a JC Connections, a Pablink, a Estrella Traviesa, a Ángelo Gacha, a Diana Cuervo Gómez, Fabricio Peternel Cuervo, Valeria Nicole Peternel Cuervo, Paola Cuervo, Denis Cuervo, al equipo de Inorrey conformado por Alfonso Vera Barajas, Félix Cruz Morales, Vladimir Morales y Yesenia Reyes, a Pelón Contreras, a Eduardo Castro Barrios, a Arturo Aguilera, a Yamandú Fernández de León, a Ale Mendoza, a Carlos Martínez Alvarado, a Carlos Vera Martínez, a Alfonso González Zavara, a Itzamaria Costa, a Coral Martínez Hernández, al ingeniero Itzel Aimé Cuervo Gómez y su hermana Abigail, y al ingeniero Rebeca Ramírez Ahumada, a Jesús Antonio Malerva Ramírez, a Neri Pascual Lira, a Alejandro Cruz, a Alejandro del Ángel, a Fanny Martínez, a Jesús Antonio Malerva Ramírez y a Julián Reyes. Todos ellos que nunca se pierden ningún video de IRC Media. Saludos. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de Isrix96 e IRC Media en general.